La aplicación que vamos a probar es esta. Cuando se ingresa por primera vez, lo que pide es un idioma, que en este caso va a ser español. Y también se nos muestran las opciones que tenemos disponibles dentro de la aplicación, que sería ingresar un ejercicio o tomarle una fotografía al ejercicio para que la aplicación nos resuelva y nos dé el paso a paso para llegar a la respuesta. Esta aplicación prácticamente tiene disponible 3 opciones que nos van a ayudar a resolver estos ejercicios. Entonces vamos a ingresar en la aplicación y acá nos aparecen las 3 opciones. La primera opción es escribir. En escribir vamos a redactar prácticamente lo que es un ejercicio. Por ejemplo, puede ser una ecuación cuadrática. En este caso, lo que hay que hacer para que la aplicación nos resuelva este ejercicio es tocar el botón que aparece en la parte de abajo. Es este botón de color azul. Tocamos ahí y es importante estar conectados a internet. Acá solo es cuestión de esperar a que la aplicación nos resuelva este ejercicio. Bien, una vez pasado el tiempo de espera, acá tenemos la respuesta de este ejercicio. En este caso podemos ver que la respuesta no se encuentra en los números reales. Ahora, para ver los pasos que hay que seguir para resolver este ejercicio, solamente es de tocar donde aparece el botón azul que dice ver los pasos de la solución. Vamos a tocar ahí y también es cuestión de esperar a que nos cargue esta parte. Una vez que ya nos cargó esta parte, solo es cuestión de deslizar hacia abajo y acá están los pasos con la fórmula cuadrática. Acá nos menciona todo lo que debemos hacer para poder llegar a la respuesta. Y también algo que es importante con esta aplicación es que nos muestra el gráfico del ejercicio que anteriormente introducimos, que en este caso es este gráfico que tenemos por acá. Lo podemos ver, solo es cuestión de esperar a que nos cargue para ver el gráfico del ejercicio que nosotros hemos introducido. En este caso el gráfico es este que tenemos por acá. Y también otra función que está disponible dentro de la aplicación es tomar lo que es una fotografía. Esto es más fácil de hacer. Lo único que hay que hacer es tomar una fotografía del ejercicio y esperar a que ésta nos resuelva dicho ejercicio. También tenemos otra función que está disponible, que es la opción de dibujar. En la opción que dice dibujar, prácticamente nosotros podemos tocar esta opción y acá en esto que se muestra en pantalla solo es cuestión de escribir el ejercicio. Por ejemplo, puede ser un ejercicio de factorización. Voy a escribir con mi dedo 2x al cuadrado menos 3x. Este puede ser un ejemplo. Ahora, luego de escribirlo con mi dedo, me aparece en la parte de arriba el ejercicio que anteriormente escribí, que sería 2x al cuadrado menos 3x. Ahora, para ver la solución a este ejercicio, solo es cuestión de tocar el botón azul que aparece aquí. Ahora vamos a tocar ahí y vamos a esperar a que nos cargue. Una vez que ya nos cargó el ejercicio, por acá lo tenemos y tenemos que la respuesta a este ejercicio es esto que están viendo en pantalla. Ahora, para ver los pasos que hay que seguir para esta solución, podemos tocar lo que es el botón azul. Acá se nos muestran los pasos que hay que seguir para llegar a la respuesta al menos de este ejercicio que anteriormente dibujé.